Porque hay personas que avanzan muy rápido en la vida y hay otras que se pasan años dudando. Lo que marca la mayor diferencia suele tener que ver con la forma en la que tomas tus decisiones. Y esto es algo que he podido confirmar durante casi 25 años en los que he montado negocios, proyectos, he conocido a gente exitosa o han sido líderes en su campo. Y lo que más me llama la atención es que estas personas no siempre lo hacen bien todo. Y justo ahí está la clave de su éxito, aunque esto pueda parecer contradictorio. En este vídeo te voy a contar los 5 detalles que utilizan las personas que tienen éxito y son líderes para tomar mejores decisiones. Y una pequeña apreciación, el conocer estas técnicas no es útil por el hecho de que te vayas a convertir en un superhéroe y en un especialista de las decisiones. Lo más importante es que te va a servir para poder manejar tus propios problemas con más ligereza y tomar decisiones de una manera más fácil y con un poco más de claridad. Y piensa que todo empieza con una decisión. Cualquier experiencia, cualquier cambio de vida, cualquier actividad, todo empieza con una decisión y si tus decisiones son más sólidas, tu vida también lo será. El primer detalle que quería comentaros lo he llamado el puzzle. ¿Y por qué el puzzle? Mira, primero vamos a empezar con una situación que creo que nos va a preparar bastante bien para lo que te voy a contar después. Tú imagínate que tienes un puzzle y ese puzzle está sin hacer. Tienes 500 piezas y tienes que montar el puzzle. Y resulta que ese puzzle, cuando esté montado, te va a dar una imagen con una información que te va a ayudar a ti a tomar una decisión importante en tu vida. O sea, imaginémonos esa situación. Tú tienes que tomar una decisión importante y para tomar esa decisión importante necesitas datos, información que van a aparecer en ese puzzle cuando lo hayas hecho. Entonces tú te pones a hacer el puzzle y el puzzle poco a poco te irá revelando esa información. Al principio tendrás muy pocas piezas, a lo mejor solo has montado el borde o a lo mejor tienes alguna pieza del interior, pero no va a ser posible detectar o reconocer la información que te está intentando transmitir. Entonces, conforme lo vayas haciendo, a lo mejor puede ser que llegues ya a mitad de camino, hayas puesto ya todas las piezas del borde y alguna en el interior, y ya empieces a reconocer algo, pero no del todo. Cuando vas por el 60%, incluso 50, 60, 70%, dependiendo del tipo de imagen que sea, seguro que ya más o menos sabrás de qué va el rollo. Esto quiere decir que con el 60 o el 70% del puzzle, tú ya vas a tener realmente la información necesaria para poder tomar tu decisión. Entonces, en caso de que tú tuvieras, por ejemplo, restricciones de tiempo, no necesitarías llegar al final del puzzle para extraer esa información que tú vas a utilizar en la decisión que tengas que hacer. Y esto es exactamente lo que hacen los líderes y las personas que tienen éxito, porque ellos no pueden esperar a tener el 100% de la información. Eso es impracticable por 3 motivos principales. Si ellos esperaran a tener el 100% de la información, siempre llegarían tarde y siempre habría alguien que se les adelanta. Ese es el primer punto. Segundo punto, si tú esperas a tener toda la información, el contexto, tu entorno ha cambiado mientras tú estás tomando la decisión y ya la decisión que vas a tomar ya no es válida porque tu entorno ha cambiado. O sea que esperar a tener el 100% de la información nunca aporta mucho más valor que el tomar las decisiones antes. Y esto tiene que ver con 3 parámetros. Y ahora me voy a poner un poco técnico y es lo siguiente. Mira, si una decisión se basa en 3 parámetros que son el riesgo de la decisión, el tiempo que tardas en tomar esa decisión y en la información que estás recopilando y necesitas para tomar esa decisión, tendrías que montar la fórmula de tal forma que el tiempo lo acotes de alguna manera, es decir, no estés mucho más tiempo de lo necesario tomando decisiones, que el riesgo lo acotes también para que no haya un riesgo mayor de lo necesario tomando esa decisión y que dentro de ese marco de riesgo y de tiempo puedas recopilar la mayor cantidad de información y atreverte a tomar esa decisión en base a esos 3 parámetros. Eso es lo que hacen las personas que tienen éxito, que lideran en su entorno.
No solo esto pasa en empresas y en la política, incluso entornos en los que ni siquiera te lo pudieras imaginar, como por ejemplo el fútbol. Si tú analizas a los futbolistas profesionales y menos profesionales también, Yo voy todos los sábados con mi hijo a partidos de fútbol porque a él le gusta jugar al fútbol. cuando te fijas, lo que hacen los jugadores de fútbol realmente es eso, tomar decisiones de a quién le va a pasar la pelota, dónde va a chutar, en qué dirección se tiene que mover. Incluso no son conscientes de que están tomando una decisión en ese momento, pero si lo analizas de manera purista, sí que lo están haciendo. Están tomando decisiones. Y el resultado de un partido de fútbol, pues no deja de ser otra cosa que la suma de decisiones de cada uno de los integrantes del equipo. Y esto es muy interesante porque desde el momento en que empiezas a ver la importancia que tiene el saber decidir bien y saber manejar y lidiar con los parámetros que están asociados, empiezas a tomar mejores decisiones. Al principio lo harás de manera consciente, porque tendrás que pensar en todas estas cosas, y en algún momento acabará siendo intuitivo de alguna forma. O sea que siempre que vayas a tomar una decisión, piensa en estos 3 parámetros. Incluso, si te soy sincero, esto es algo que deberías hacer con cualquier decisión que tomes a diario, porque al final te vas a dar cuenta de que muchas veces estás dedicando demasiado tiempo a ciertas decisiones o estás introduciendo un factor de riesgo por ser demasiado rápido. O a lo mejor no estás teniendo demasiada información para tomar la decisión, o sí que estás teniendo demasiada información. O sea que intenta encontrar un balance, el balance perfecto, y yo no te voy a decir cuál es, porque no te lo puedo decir, depende de cada situación, pero al final es algo que tú tienes que descubrir cuál es ese balance perfecto para que la decisión se tome en un marco de tiempo aceptable, con un marco de riesgo también que sea llevadero y que pueda ser lo más rápido posible. Este punto es impresionante y esto va a hacer que tus decisiones sean mucho mejores y mucho más ágiles sin que tengas que utilizar teorías mucho más complicadas. Simplemente estos 3 factores. Tenlos en cuenta. Vamos a por el segundo punto, y es que este es el punto más evidente, pero hay que nombrarlo porque mucha gente se olvida de ello, y es que los errores se acumulan y esto paraliza a mucha gente. ¿Por qué paraliza a mucha gente? Pues porque te miran, porque cometer errores es normal, y es que está claro, el que más decide es el que más errores comete a largo plazo. Y cuando cometes errores, lo injusto, y esto lo sabemos muchos, y seguro que te ha pasado a ti, es que nos miran. Y eso es lo que más pesa. Lo que más pesa es que piensen que has fracasado. Cuando realmente estás en un proceso de mejora y ese error forma parte del proceso, pero se está malinterpretando y se ve como un fracaso. Y es que aquí lo que suele suceder es que no decide sale mejor parado que el que decide. Y esto es curiosísimo. El que no decide parece que sale mejor parado que el que decide, cuando en realidad es lo contrario. Porque el que decide aprende, el que decide se moja, el que decide avanza, aprende y sabe que está en un proceso que no tiene fin. Con lo cual, el que no hace nada estará simplemente parado, protegido hasta que esa protección ya no funcione. La protección de no decidir deja de funcionar en algún momento. Es que esto hay que pasárselo por la cabeza. Y ya te digo, es que el que decide puede fracasar, pero puede aprender, puede corregir, puede ajustar y como va a seguir probando y va a seguir decidiendo, puede decidir mejor la próxima vez. Esa es la gran diferencia. Por eso yo digo siempre, y me gusta definir, siempre resumir estos detalles o estos consejos en 2 frases en este caso, y es que equivocarse es parte del proceso, eso es algo que tienes que aceptar, y que no decidir casi siempre es el error más caro que puedes hacer. Es el error más caro de todos. No decidir es el error más caro de todos. Este es muy, muy importante y sobre todo influye mucho al día a día de las personas. Aunque no tomes decisiones importantes, o por lo menos tengas la sensación de que no tomas decisiones importantes, el punto de lo pequeño, decidir lo pequeño,
Mira, lo que está claro es que sabemos que hay decisiones importantes y decisiones menos importantes. Esto está clarísimo. Pero hay una cosa que la gente suele hacer mal y es fijar las prioridades para decidir. Y me refiero a lo siguiente. Lo curioso es que hay mucha gente que dedica mucho tiempo a decidir lo que van a cenar y lo que van a comer o qué ropa se van a poner al día siguiente, pero luego cuando se trata de decidir cómo va a ser su vida en los próximos años, es que ni siquiera le dedican un segundo. Es que solo dedican tiempo a las cosas del día a día, pero no a las estrategias más importantes de tu vida, lo que va a determinar tu vida en el futuro. Y esto es una cosa increíble. No sé si tiene que ver con la comodidad o con la incomodidad de tener que pensar en cosas estructurales o en cosas identitarias, pero esto sucede. Y bueno, te voy a ser sincero, a mí también me ha pasado. Vale, y si nos podemos hablar de gente de éxito o líderes actuales o líderes buenos, pues como te puedes imaginar, ellos actúan de una forma muy distinta. Ellos no solamente distinguen entre decisiones importantes o menos importantes, como habíamos hablado hasta ahora, sino que hacen otra diferenciación muy importante, que es la siguiente. Decisiones reversibles y decisiones irreversibles. Que ya sabes lo que quiere decir. Una reversible es una decisión que puedes deshacer fácilmente. Irreversibles son decisiones que se quedan así para el resto de tu vida, por lo general. O sea que una venta, una inversión arriesgada, puntual, esos son decisiones irreversibles, diría yo, porque marcan tu vida y son difíciles de deshacer. Y esto determina cómo tratarlas, porque si tú sabes que una decisión la puedes deshacer, entonces yo te recomendaría, y no solamente yo, es que hay mucha gente que habla de esto, que la trates como un experimento, que la pruebes, no tengas miedo a tomar esa decisión. O sea que por lo menos ya sabemos que las decisiones reversibles son decisiones que se tienen que tomar sin miedo. Y son decisiones en las que puedes ser más creativo y puedes experimentar un poco más y a lo mejor no necesitas tanta información para poderlas tomar. Ahora, si estamos hablando de decisiones irreversibles, pues lógicamente ahí vas a tener que necesitar un análisis un poquito más profundo o pensarlo un poco más, porque si la lías parda para el resto de tu vida. Es decir, es algo que te va a marcar el resto de tu vida o por lo menos durante mucho tiempo. Es que si resumimos este punto en dos frases, que es algo que me suele gustar, yo diría lo siguiente: tomar mejores decisiones no significa pensar más en todo, sino significa pensar mejor en lo que realmente importa. Y la segunda frase sería: las decisiones pequeñas se prueban y se experimentan sin pensar. Bueno, lo justo. Y las decisiones grandes se piensan con mucho más detalle. Este punto a mí me encanta porque es algo que yo no suelo utilizar, pero es que tendría que utilizarlo más. Y es el capítulo que yo he llamado decisiones desde cero. Y una decisión tomada desde cero es la típica decisión en la que nunca le has dedicado tiempo a pensar cómo decidirías si eso sucediera, ¿no? Por lo general suelen ser decisiones que aparecen puntualmente, entonces, claro, no le has dedicado nunca tiempo a pensar qué es lo que harías tú en ese caso. ¿Y esto por qué es importante? Porque, bueno, si te fijas, las empresas o los grupos de personas que por su trabajo tienen que tomar decisiones espontáneas y decisiones muy importantes, como estaba hablando yo antes de como médicos que trabajan en urgencia o los bomberos, por ejemplo, ¿no? Que en una situación de urgencia tienen que saber cómo actúan y tienen que saber también qué tipo de decisiones van a tomar, porque hay ciertos riesgos asociados, etcétera. Y en ese caso ellos no deciden en el momento. Ellos no deciden si esa persona le tiene que poner inyección o no. Para todo eso suele haber pautas de comportamiento, suele haber ya un guión establecido y predefinido que les facilita el tomar decisiones en ese momento. Porque si ya de por sí tienes presión y tienes estrés y son situaciones difíciles y muy rápidas, imagínate que tú tuvieras que decidir todavía desde cero. O sea que
En esos entornos sí que están habituados a utilizar pautas de comportamiento predefinidas para facilitar las decisiones. Pues tú imagínate que tú pudieras hacer lo mismo. Tú imagínate que tú pudieras crearte también tus propias pautas que te permiten el decidir más rápido, que te permitan también no tener que gastar tanta energía mental en tomar decisiones tontas. Por ejemplo, yo conozco gente que están mirando todo el día LinkedIn y Expertier y todas estas plataformas para conseguir nuevos trabajos, aunque tengan un buen trabajo, están constantemente mirando si pueden encontrar otro mejor. Y a lo mejor se están preguntando en un día si 2 o 3 trabajos pudieran ser interesantes para ellos. Eso es energía que tú estás empleando en una actividad que te está interrumpiendo en tu día a día y que hace que no tengas un trato sano con las decisiones que vas tomando en el día a día, o por lo menos con la energía que estás empleando en tomar esas decisiones. Esto es algo que tienes que tener en cuenta porque el automatizar ciertos criterios no quiere decir que tú tengas que ser un robot o tengas que ser, o sea, pierdas, digamos, esa parte de espontaneidad. Tenerte que plantear las mismas preguntas 3, 5, 10 veces al día solo porque tienes esas interrupciones de esos emails que te van enviando proponiéndote nuevos trabajos. Una persona que decide y de manera más eficiente definiría a priori si realmente quiere ese tipo de trabajos o no. Definiría a priori unos principios. Se trata de definir principios claros que te eliminen trabajo a la hora de decidir. Al final estás automatizando respuestas a ciertas preguntas de manera que tú no tienes que decidir nada en ese momento porque la respuesta es automática. De eso se trata y esto lo hacen muchas empresas, ya te digo, lo hacen gente que tiene que tomar decisiones en situaciones de urgencia, ya te digo, como médicos de urgencia o bomberos o la policía, etcétera. Y esto va a hacer que tengas que emplear mucha menos energía en pequeñas decisiones que aparecen en el día a día. Bueno, y el quinto paso es que es evidente, pero al final no lo es tanto. Y es que personas de éxito que son líderes en sus entornos piensan más allá de una sola decisión. Es decir, cuando toman una decisión, no solo piensan en lo que va a suceder después, sino que piensan en lo que va a suceder después, del después, del después. Y no solo de manera lineal, sino también en la respuesta que pueda haber y cómo van a comportarse ellos si esa respuesta sucede. Por ejemplo, una persona que decide irse a un sitio a vivir, se plantea qué va a suceder con su familia. Si su familia reacciona de tal forma, entonces, ¿qué hacen? Y si hacen eso después de que la familia haya reaccionado de la manera tal, ¿qué podría suceder más allá? Y de repente genera una especie de árbol de decisiones en las que analizan cada uno de los escenarios y se encuentran cómodos en cada uno de esos escenarios. Con lo cual, tomar esa decisión para ellos no es tan difícil porque están viendo desde un principio qué riesgos puede haber más adelante en el futuro y se sienten cómodos con ellos. Eso es decidir de manera profesional, como si estuvieras jugando al ajedrez. Tú lo que tienes que ver es no solamente la siguiente partida, sino ver la reacción de la reacción de la reacción para poder entender cuál es la decisión correcta a día de hoy. Mi nombre es Carlos Doque, soy ingeniero, arquitecto, inversor y diseñador. He montado muchos negocios, muchas empresas, algunos han ido bien, otros han ido mal. Y lo que sí te puedo decir es que he tomado muchísimas decisiones en los últimos años. Por no decir miles de decisiones, creo que es un tema que está subestimado porque la suma de todas las decisiones que tomas a día de hoy será la vida de tu futuro. Simplemente fijándote en cómo tomas decisiones, fijándote en esos pequeños detalles y mejorándolos, tu vida va a cambiar porque te va a llevar por un camino mejor. Si eres capaz de entender cómo decides tú a día de hoy y puedes integrar estas mejoras en tu forma de decidir, tendrás una mejora en tu vida sin darte cuenta. También estoy ofreciendo un curso por si os interesa profundizar un poco más en todo esto, pero con los vídeos que estoy haciendo es suficiente. De hecho, en este vídeo aquí puedes empezar a aprender cómo sería el proceso de decisión
hacer menos y decidir más. Si te interesa, echa un vistazo porque es una serie de vídeos y es muy interesante. Nos vemos en el próximo vídeo, suscríbete y dale un like. Gracias.